Dios te bendiga. Queremos darte la bienvenida a esta programación especial que hemos preparado para ti, Radio La Gran Unción y Congregación de Fe. En el marco de la Semana Santa queremos compartir contigo las 7 últimas palabras de Jesús al momento de morir. Sabemos que va a ser un tiempo de mucha bendición para ustedes. Queremos comenzar este tiempo, gloria a Dios, leyendo una porción bíblica, gloria al Señor, para comenzar con la primera frase que vamos a compartir con ustedes. Esta se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, en su verso 32 al 34. Queremos leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de las calaveras, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero repetir esta frase de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Agradecemos al Padre por su palabra. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ellas son fieles y ellas son verdad. Gracias, Señor, porque ellas cambian, ellas transforman, ellas libertan y en ella está la verdad. Esta fue, gloria al Señor, una de las últimas frases dichas por el Maestro ya cuando estaba en el momento de la crucifixión. De hecho, el título de esta lectura es La crucifixión de Cristo. Ya, gloria al Señor, en el momento en que Jesús decía esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya el Maestro, gloria al Señor, había sido fuertemente azotado. Su cuerpo estaba molido, había sido escarnecido, gloria al Señor. Ya el Maestro, gloria al Señor, tenía una corona de espinas en su cabeza, gloria a Dios. Ya el Maestro había sido injuriado, había sido calumniado, había sido brutalmente golpeado, gloria al Señor. Y el Señor, gloria a Jesús, cuando le colocan a 2 malhechores, tal y como decía la profecía, gloria al Señor, que iba a ser contado, gloria al Señor, con delincuentes, con malhechores, gloria al Señor. El Señor decía, o sea, no es que lo dice por lo que acaba de acontecer. El Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero compartir 3 aspectos muy importantes de esta frase con cada una de las personas que nos sintonizan a través de las redes Facebook y YouTube. El Señor aquí manifiesta y revela su esencia. Él no era raro ver a Jesús intercediendo. De hecho, constantemente el Maestro se apartaba para orar. Constantemente Jesús oraba por sus discípulos. Pero en el momento en que Jesús está orando, gloria al Señor, es un momento muy difícil en el que está Jesús. Recordemos que ya él está dolorido, él está brutalmente golpeado, su cuerpo está ensangrentado, escarnecido, había sido abofeteado, había sido, gloria al Señor, llevado al madero, gloria al Señor. El Señor está cargando el peso del pecado de la humanidad. El Señor está cargando el peso de la maldición de toda la humanidad. El Señor está cargando, gloria al Señor, toda la maldición, gloria al Señor, de la tierra, gloria a Jesús. Y el Señor en este momento dice, Padre, perdónalo. Me imagino a Jesús diciendo mientras lo escarnecían, Padre, perdónalo. Mientras le ponían la corona de espino, Padre, perdónalo. Mientras lo azotaban, Padre, perdónalo. Mientras lo azotaban, gloria al Señor, y le llevaban los pedazos de su cuerpo, lo escarnecían, me imagino el Señor decía, Padre, perdónalo. Porque tal y como dice la frase, Él decía, gloria al Señor, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Jesús intercedió, gloria al Señor, por sus discípulos, gloria al Señor. Recordemos la oración de Juan 17. Jesús oraba al Padre constantemente, le decía, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pádralo, guárdalo del mal, aleluya. El Señor intercedía constantemente, pedía al Padre que sus discípulos sean uno, gloria a Dios, uno con otro, así como el Padre y el Hijo fuesen uno, gloria a Dios. Pero vemos a Jesús intercediendo por aquellos que le estaban golpeando, por aquellos que lo llevaban a la cruz, por aquellos, gloria al Señor, aleluya, que lo habían azotado, que lo habían encarnecido. Yo creo que aquí hay un mensaje poderoso para todas las personas que nos sintonizan.
En tus momentos difíciles es que tú revelas realmente quién eres. Porque es muy fácil orar por aquellos que te siguen. Es muy fácil interceder por aquellos que procuran tu bien. Es muy fácil interceder por aquellos que están contigo, gloria al Señor. Pero es muy difícil, es cuando tú revelas quién realmente tú eres. Gloria al Señor, cuando tú estás en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en un momento de angustia, gloria al Señor, tú interceder por aquellos que te están haciendo mal. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor en este momento revela su espíritu de amor y de misericordia, la esencia del Padre revelado. Gloria al Señor. Recordemos que el Señor estaba saldando una deuda de la humanidad. La humanidad completa, gloria al Señor, estaba sentenciada a muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Jesucristo en la cruz del Calvario lo que hizo fue que nos justificó, pagó el precio tuyo y el mío. La muerte que tú y yo merecíamos, gloria al Señor. El Maestro estaba ocupando nuestro lugar. Y en este momento de dolor el Señor intercede revelando, gloria al Señor, aleluya, su propósito en la tierra, que fue morir por la salvación de la humanidad. Otro aspecto importante que quiero resaltar en esta frase, gloria al Señor, aleluya, es que Jesús no utiliza su poder, gloria al Señor, para interceder por sí mismo. Constantemente el Maestro, gloria al Señor, estuvo expuesto, gloria al Señor, a utilizar su poder para beneficio propio. Gloria al Señor para siempre. Recordemos cuando fue tentado. Recordemos cuando fue tentado para que convirtiera en un momento de necesidad, porque el enemigo aprovecha en tu peor debilidad, en tu momento de debilidad, para ofrecerte lo que tú necesitas. Recordemos que en una ocasión fue tentado para que convirtiera, gloria al Señor, una piedra en pan. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Así mismo fue la tentación. Jesucristo le contestó: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Una vez más el Señor, aleluya, en la cruz del Calvario se ve expuesto, gloria al Señor, aleluya, a mostrar su poder en beneficio de sí mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Maestro está allá. Le injuriaban, le vociferaban, gloria al Señor. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Mas sin embargo Jesús, aleluya, sin importar el momento de dolor en que está atravesando, gloria al Señor, no intercede por sí mismo, sino que dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hace. Gloria al Señor. Recordemos, gloria al Señor, que no fue que Jesús le quitaron la vida. Él entregó la vida, gloria a Dios, para el rescate de muchos, para el rescate tuyo y para el rescate mío. Recordemos que no fue que a Él le quitaron la vida, fue que Él la entregó y la volvió a tomar. Gloria al Señor. No era que Él no tenía el poder de descender de esa cruz, no era que Él no tenía el poder de salvarse a sí mismo, sino que a Él le interesaba el propósito, gloria al Señor, por el cual Él descendió a la tierra. Él vino con una misión especial y fue la salvación tuya y la salvación mía. Algo interesante, gloria al Señor, que el Jesús le dice: Padre, perdónalos. A eso fue que Él vino, a derramar su sangre para el perdón tuyo y para el perdón mío. Gloria al Señor. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. ¿Acaso los soldados romanos, aquellos que le crucificaron, aquellos que le abofetearon, aquellos que le injuriaron, aquellos que lo escarnecieron, aquellos, gloria al Señor, que lo llevaron a una cruz, que le colgaron una corona de espinos, que lo clavaron, no sabían lo que estaban haciendo? ¿No sabían ellos literalmente lo que estaban haciendo? Por supuesto que sí, gloria al Señor. Estaban acostumbrados a matar, gloria al Señor. Pero el Señor le dice, gloria al Señor, que ellos no sabían lo que hacían, gloria al Señor. Porque ellos no sabían que con esa acción ellos estaban siendo instrumento de Dios para la salvación del mundo. El plan más grande de la historia, gloria al Señor, para salvar la humanidad, se estaba llevando a cabo. Y ellos, sin saberlo, estaban siendo parte de lo que ya estaba planificado. Gloria al Señor. Varios profetas profetizaron de ello y todas se cumplieron, gloria al Señor. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo, donde la persona escucha ya no rumores de guerra, sino guerra, donde en los tiempos hablan de la venida de Jesús, aleluya. Y hoy, al igual que en aquellos tiempos, aleluya, la gente no sabe lo que hace al negar a Jesús. La gente no sabe, gloria al Señor, lo que hace cuando le predican a Cristo y lo niegan.
quiera Dios, aleluya, y no pase como le pasó al centurión que guardaba a Jesús, aleluya, que después de Jesús haber sido muerto, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No espere, gloria al Señor, que cosas grandes te acontezcan. No espere una enfermedad. No espere, gloria al Señor, que ya no haya tiempo para realmente reconocer con tu boca, con tu oído y con entendimiento que realmente Cristo es el Hijo de Dios y murió por ti y murió por mí para el perdón de nuestro pecado y la salvación de toda la humanidad. Dios te bendiga. La palabra del Señor en Lucas capítulo 23, verso 39 dice: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, siendo esta la segunda oración dicha por Jesús en la cruz: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, habiendo ya soportado el sufrimiento físico y espiritual de la cruz, recibe uno de los últimos insultos, y en esta ocasión por parte de uno de los ladrones que estaban siendo ejecutados con él. Sorprendentemente, queda en evidencia la maldad en el corazón del hombre. Cómo este ladrón en sus últimos momentos de vida lo toma para insultar al Hijo de Dios, para blasfemar en contra del Dios mismo y para exigir algo que no merecía. Este ladrón estaba siendo justamente condenado por sus pecados. No estaba en posición de exigir nada. Y según las Sagradas Escrituras, la salvación es por gracia, sí, por gracia para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios le ha otorgado al hombre, regalo que no merece. Y nosotros muchas veces comenzamos a exigirle a Dios cosas como si la mereciéramos. Y es cuando se nos olvida el concepto mismo de gracia. Al igual que este ladrón, muchas veces se nos olvida nuestra condición. Estamos condenados delante de Dios. Y si merecemos algo, merecemos el juicio y el castigo del Dios Altísimo. Y esto lo tenía bien en claro el otro ladrón al lado del maestro. Él sabía que estaba condenado justamente porque según la ley romana era legal que un ladrón sea condenado a muerte de cruz. Y él reconoce que él y su compañero estaban siendo ejecutados por causa de sus pecados. Pero él hace una terrible declaración, y es que este declara en ese instante que a pesar de que ellos estaban condenados justamente y que no merecían ser salvos, ese que estaba a su lado, el que estaba a su lado, no estaba condenado justamente. Ese que estaba a su lado, él declara que nada malo ha hecho, era justo en todos sus caminos. Este ladrón hace una declaración mucho más poderosa y le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo este ladrón puede hacer esta declaración? Cuando ve a este hombre al punto de morir, cuando ve a Jesús agonizante, ¿cómo este hombre puede hacer esta declaración, esta profecía? Y es que este ladrón hace la declaración que ninguno de los presentes pudo hacer. Y es que él ciertamente creía de que Jesús moriría, pero que se levantaría con poder y gloria y reinaría. Es decir, este ladrón está haciendo el reconocimiento de que Jesús, ese que estaba siendo maltratado, injuriado, abofeteado, ese que estaba siendo menospreciado, moriría, pero que vencería la muerte. Al tercer día se levantaría de la tumba. Este ladrón estaba reconociendo el poder, la majestad y la magnificencia de Dios. Y Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Expresión difícil de creer,
¿Por qué difícil de creer cómo Jesús en su último momento de vida está otorgando, está dando salvación a un pecador? Es difícil de entender. Es difícil de entender cómo Jesús en su lecho de muerte está dando vida. Cómo en su último respiro está otorgando salvación. Y en esta expresión podemos ver el gran amor y la misericordia de Jesús por el pecador. Porque déjame decirte que Jesús no te condena, Jesús te perdona. No importa cuál sea tu condición. Y no hay nada tan perdido que la gracia y la misericordia del Señor no pueda alcanzar. El Señor te salva, el Señor te perdona y el Señor te santifica. Gloria a Dios, aleluya. El Señor tiene preparado para ti una historia, una segunda parte de tu historia. Hoy es un buen día para que hagas este reconocimiento. Hoy es un buen día para que le entregues tu vida a Cristo, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Hoy es un buen día para que aceptes su sacrificio. Hoy es un buen día para que tú reconozcas tu condición de pecador y permitas que el Señor renueve tu vida. Y quiero dejarte con la expresión del pastor Calvino. En una ocasión dijo que si Jesús fue capaz de perdonar a un ladrón antes de vencer a la muerte, ¿cuánto más no te perdonará a ti después de haberla vencido? Bendiciones. La tercera palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo y Salvador en la cruz del Calvario. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Gloria a Dios para siempre. Esto es una palabra tremenda. Y aquí podemos ver a una madre que ve su hijo colgado en la cruz del Calvario. Volvamos el tiempo atrás y pensemos el dolor que sentía la madre de Jesús en este momento. Su madre que lo llevó en el vientre, que lo vio crecer, que además era un hijo amado, era un hijo obediente. Pero era necesario que nuestro Señor Jesús fuese hasta la cruz del Calvario. Su madre misma sabía que era necesario que Él muriera para salvar el mundo. Porque el niño que María llevó en su vientre, que crió y que educó, no era cualquier niño, sino que era el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero ¿por qué Jesús le dice: Madre, he ahí tu hijo? Es porque Jesús es un Dios de amor y de misericordia. Y Él estaba mostrando ahí la empatía que nosotros debemos tener unos con los otros. La compasión que nosotros debemos tener uno con los otros. Él sabía que su madre estaba atravesando por un momento de dolor y de sufrimiento. Pero también sabía que era necesario que Él muriese para dar salvación y vida eterna al mundo. En uno de sus versículos Jesús dijo: amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y en este versículo podemos ver el amor que debemos reflejar nosotros uno con los otros, porque el Señor le estaba dando consuelo al corazón de su madre. E incluso el discípulo que él amaba también le dijo: he ahí, gloria a Dios para siempre. El Señor estaba mostrando empatía, pero también estaba consolando sus corazones. Ese es el amor que nosotros debemos mostrar, el que mostró Jesús por nosotros. Porque dice en la palabra, gloria a Dios para siempre, que el Señor vino a salvar el mundo y que de tal manera Él te amó. Gloria a Dios para siempre. De tal manera te amó Dios que dio a su único hijo para que aquel que creyera en Él no muriera, mas tenga vida eterna. Quiero decirte, gloria a Dios para siempre, que hay una muerte, sí es cierto, pero también hay un día de la resurrección. Por eso el Señor le dice a su madre: he ahí tu hijo. Y me sorprende que el Señor no le dice: he aquí, sino he ahí.
ella tenía que saber y que tener esa revelación del cielo de que su hijo en ese momento estaba en la cruz del Calvario, pero que la cosa no se iba a quedar ahí. No solamente iba a ser ese momento de tristeza, también iba a haber un momento de alegría, un momento de gozo y un momento de regocijo cuando el Señor resucitase. O sea que el Señor se estaba viendo más allá, a pesar de que estaba colgado en la cruz. Él le decía, madre, he ahí tu hijo, gloria a Dios, estoy aquí padeciendo por la humanidad, estoy aquí sufriendo. Y es algo tan tremendo que aún por su madre Jesús iba a morir para darle salvación y vida eterna. Aún por la madre a la cual él le decía, he ahí madre, gloria a Dios para siempre. El Señor también iba a ser el salvador y libertador de ella, aleluya. Y es que el Señor quiere que tú, gloria a Dios para siempre, vayas a la cruz del Calvario y que haya un momento que le veas así, sufriendo, gloria a Jesús, que te identifiques con su sufrimiento, que te identifiques con sus marcas, que padezcas juntamente con Él. Pero también Él quiere que llegue a tu vida ese momento de resurrección, gloria a Dios para siempre. Ese momento donde tú puedas decir, el Cristo de la gloria que resucitó por mí, aleluya, y me tiene aquí en este lugar con el que yo estoy, como decía Pablo, juntamente crucificado, en el día postrero yo voy a resucitar con Él. Quiero decirte, aleluya, que hay una muerte, pero que después de la muerte está la vida. Y la vida es Jesús. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Por eso Él padeció en aquella cruz del Calvario. Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga, Padre, como yo quiero. Es un dolor inmenso. Es un sufrimiento, gloria a Dios para siempre. El sudor del Señor, aleluya, era como sangre, pero Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti para que hoy tú tengas salvación y vida eterna. Después de la muerte hay una vida. Más allá de la vida está la vida eterna. Y quiero decirte que nada de lo que está en la tierra se compara con la gloria postrera que el Señor tiene diseñada para ti y para mí. Él dijo, cuando yo me vaya, yo voy a preparar morada. Hay una morada para ti en el cielo. Hay una vestidura nueva para ti en el cielo. Hay un nombre nuevo para ti en el cielo. Todo el dolor, todo el proceso, todo el sufrimiento se va a acabar en el día postrero, cuando resucitemos juntamente con Él. Aleluya. Santo es el Señor. Solo tiene que abrir tu corazón a Cristo. Él le dijo a su madre, he ahí tu hijo, pero Él te dice hoy a ti, gloria a Dios, he aquí, aleluya, estoy para ti. He aquí, estoy llamando. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Hay una silla, gloria a Dios, y un lugar especial para ti en las bodas del Cordero. Tú eres especial para Jesús. Él diseñó un plan de salvación y de vida eterna para tu vida, porque el Señor vino para que tengamos vida y no muerte. Aleluya. El enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y yo puedo darte testimonio, gloria a Dios, de ese gozo que podemos sentir cuando venimos al Señor. Es que no hay nada tan grande que no puedas dejar por Él. Dice en la palabra que cualquiera que dejare madre, padre, hijo o cualquier cosa por Él, aquí en la tierra le será 100 veces multiplicado. Aleluya. No endurezcas tu corazón. El Señor dice, si alguno oye mi voz, no endurezca su corazón. Alabanza. El Señor tiene un plan para ti de salvación, tiene un plan para tu familia. Gloria a Dios. Si te has cansado de hacer las cosas a tu manera y ves que las cosas no han salido bien, pues yo te invito a que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y le dijo a su madre, he aquí tu hijo, entra a tu vida. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar para siempre.
alabanza. Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, derramó su sangre y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero decirte que con esa sangre preciosa fueron limpiados tus pecados. Y que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay cosa tan grande que la sangre de mi Cristo no pueda limpiar. Quiero decirte que la sangre de Jesús sana, gloria a Dios, por sus llagas en la cruz del Calvario. Tú y yo fuimos curados, aleluya. El cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad, llámese como se llame, aleluya. No hay ninguna enfermedad que el poder de Dios no pueda sanar. No hay ninguna herida que el poder de Dios no pueda curar. No hay ninguna arma forjada en contra de ti y de tu familia que el Señor no pueda derribar. Solo tienes que decir: he aquí tu hija, he aquí tu hijo, y aceptar el plan de salvación y vida eterna que Dios tiene para tu vida. Continuando con la cuarta de las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esta dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es impresionante que las palabras que utiliza Jesús aquí son: Dios mío, cuando en toda la historia de su vida nunca había utilizado esa frase para referirse a su Padre. Y esto es debido a que el pecado de toda la humanidad había caído sobre él. Es en este momento en donde se fractura la relación que él tenía íntima con su Padre y lo lleva a alejarse de Dios, porque esto es lo que causa el pecado. El pecado causa una separación con Dios, de modo que ya la relación no puede seguir siendo igual. Y también Jesús está mencionando en la misma situación en la que se encontraba el rey David, salmista también, en la que él decía en el Salmo 22, Dios mío, una situación completamente diferente, pero en momentos similares, porque este hombre se estaba encontrando, llevando las angustias y las preocupaciones que puede llevar un solo hombre. Él se encontraba siendo perseguido, se encontraba siendo atormentado por los problemas y las angustias, pero Jesús estaba llevando consigo los pecados tuyos, los míos y el del resto de la humanidad, pecados pasados, pecados del presente y pecados que aún no han sido cometidos. Y esto lo llevó a una separación con Dios. También es importante destacar que Jesús utiliza otro idioma, utiliza el arameo y no el hebreo, porque la intención de Jesús no era que les entendieran las personas, porque nadie le iba a entender, nadie iba a comprender el dolor porque él estaba atravesando. Más, sin embargo, utiliza un idioma para hablar directamente con su Padre, porque él sabía que Dios tenía la respuesta que él necesitaba. Más adelante dice: ¿por qué me has desamparado? Sabemos que Jesús tuvo que atravesar muchos dolores y muchas angustias, una gran cantidad de sufrimiento durante toda su vida, tanto físico como emocional. Él tuvo que atravesar las mismas necesidades que tú y como yo, como hombres, atravesamos a diario. Él atravesó hambre, también padeció sed, también padeció frío, calor, pero también se vio juzgado por el pueblo que a él tanto amaba, por el pueblo el que vino a rescatar. Se vio señalado, se vio menospreciado, no le valoraron ni su sacrificio. Pero en este momento Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Porque él, a pesar de que había experimentado toda la clase de dolores que podamos siquiera imaginar y los inimaginables, el dolor más grande que Jesús atravesó fue distanciarse de la presencia de su Padre, porque él nunca había experimentado algo como esto, porque desde su nacimiento hasta el final de su vida aquí en la tierra había tenido una comunión íntima y estrecha con su Padre. Es en este momento que Jesús clama, y es impresionante que el Señor nos está quejando. El Señor nos está mencionando: ¿por qué me han abandonado mis discípulos? ¿Por qué me traicionó Judas? Él está directamente buscando en la presencia de Dios la respuesta que él tanto necesitaba. Porque en ese momento hubo una transición que se llevó a cabo, una transición impresionante en la que Dios el Padre colocó sobre Dios el Hijo todos los pecados de la humanidad. Es tanto así que la palabra de Dios dice que el que no conoció ninguna clase de pecado, porque no había pecado en su vida, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Es a través de Jesús que hoy podemos tener una vida nueva, porque él llevó las cargas que nos correspondían. Jesús no solamente tuvo que soportar el retiro de la comunión íntima que tenía con su Padre, Jesús también tuvo que soportar
ser el medio, el canal que era utilizado desde la antigüedad para hacer el sacrificio, para hacer la expiación. Jesús, como un cordero, fue inmolado y Él llevó sobre su cuerpo la ira de Dios que iba a ser vertida por nosotros. Porque, como dice la palabra de Dios, el pecado causa la muerte. La única forma en que podíamos salir era que alguien viniese a morir, y no un sacrificio que pudiera terminar, no un sacrificio que pudiera ser temporal, sino un sacrificio eterno, así como el que logró nuestro Señor Jesucristo, conquistando la muerte en la cruz del Calvario, donde llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades y las venció para que hoy seamos justificados y restaurados. La agonía que Jesús siente en este momento es algo que raramente nosotros como seres humanos podemos experimentar, porque raramente el hombre o la mujer se preocupa por distanciarse de Dios, porque desde que nacimos hemos nacido separados de Dios por causa del pecado de nuestros antecesores. Y Adán y Eva, hoy cuando nacemos bajo la maldición del pecado, bajo la maldición de la muerte. Pero Jesús, desde su nacimiento, no había pecado en él. Él nació de una manera diferente. Nació a través del Espíritu Santo en una mujer pura, virgen. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Y en este momento, antes de morir, antes de que el velo se rasgara, antes de que pronunciara la frase consumado es en el momento donde ocurre este cambio, donde Jesús se vuelve pecado por nosotros. A pesar de lo horrible que fue el sufrimiento de Jesús, a pesar de lo horrible que pudo ser maltratado, a pesar de lo horrible que fue ser castigado, ser lacerado por nuestros pecados, de ser humillado, de ser escupido, de ser abofeteado, todo esto fue insignificante en comparación de estar lejos de la presencia del Señor. Para Jesús fue como si el mar se hubiese secado, fue como si la comunión íntima y estrecha que había tenido con el Padre hubiera desaparecido en ese lapso de tiempo. En la cruz, Jesús se convirtió, por así decirlo, en enemigos. Él tomó nuestro lugar, que éramos enemigos de Dios, pues vivíamos lejos de Él, haciendo las cosas que no le agradan. Él tomó nuestro lugar, se convirtió en enemigo de Dios para que nosotros fuésemos justificados delante de Él. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros podamos ser sanos. Él llevó nuestra dolencia para que podamos recibir paz. Él llevó nuestra angustia para que tengamos tranquilidad. Aleluya. Lo que Él hizo fue para que no tuviéramos que beber esa copa tan amarga, por la cual Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús comprendió que no dependía de su voluntad, no dependía de la forma en que Él podía hacerlo, sino la forma en que el Padre ya había determinado que podía hacer. Porque el Señor le había mostrado a Jesús todas las maneras posibles, y no había una en que pudiésemos nosotros ser justificados, sino a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario, entregando Él su vida por la nuestra. Durante toda su vida terrenal, el Señor tuvo esa comunión íntima y pacífica con el Señor, con el Dios eterno, con el Dios soberano. Pero es en este momento donde se ve interrumpida. Y Jesús padeció esto para que nosotros no tengamos que atravesarlo. Él nos abre una puerta en el día de hoy. Nos abre una puerta para entender que aquello que nos separaba ya no tiene parte en nuestras vidas. Aquello que nos limitaba a acercarnos a Dios ya fue quitado, pero por gracia, por su sacrificio. Él rasgó el velo. Ahora podemos entrar confiadamente en su presencia y podemos recibir el consuelo y la paz que tanto estamos necesitando. Podemos imaginar en este momento, puedo irme a pensar, ¿qué le respondería el Padre en ese momento cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Y el Señor pudo haberle dicho: porque tú has ocupado el lugar que le correspondía a ellos. Tú has tomado el lugar del pecador, tú has tomado el lugar del ladrón, tú has tomado el lugar del drogadicta, tú has tomado el lugar del fornicario, del adúltero. Has tomado el lugar de ellos para mostrarle tu infinito amor y el amor que yo tengo para con ellos. Por esto, el Señor Jesucristo sufrió la cruz, como dice la palabra de Dios, que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Aleluya, porque Él sabía cuál era el resultado. Él iba a ganar cientos y cientos y cientos de miles de millones de personas que iban a servirle, que iban a dar su vida por ellos. Jesús se imaginó viendo tu vida siendo restaurada. Jesús se imaginó en ese momento viendo el resultado de su sacrificio en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos acceder a su presencia.
que antes no podíamos, estábamos condenados por causa de nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo hoy pagó por tus culpas, llevó tus cargas, llevó tus aflicciones, para que hoy puedas entregarlas delante de Él. Aleluya. Jesús en este momento, es importante que sepamos, Él no estaba cuestionando a Dios, sino que Él entendía que en Dios estaba su esperanza, que en Dios estaba su confianza. Fue tanto el pecado que sufrió la separación más grande, la separación con su Padre. Y es nuestra responsabilidad en este día comprender y ver el pecado de una forma diferente. Porque el pecado que cometemos diariamente es como colocar otro clavo en su cuerpo. Es como crucificarle nuevamente. Es como traspasar una lanza por su costado. Debemos despreciar ese pecado que nos aleja de Dios y entender que en este día, hoy por gracia, podemos decir que no hay parte, no hay lugar en nuestra vida para el pecado. Porque ya Jesús llevó su carga sobre Él. Y hoy podemos por gracia ser justificados delante de su presencia. Tengo sed. Una de las últimas frases dichas por nuestro Maestro Jesús mientras estaba siendo crucificado tiene que ver con una de las necesidades básicas del ser humano, como lo es tomar agua. Lo que más me impresiona de este acontecimiento es que mientras Él estaba siendo crucificado, Jesús estaba pensando en que tenía sed. ¿Qué tan importante era la sed que Jesús decidió mencionarlo? ¿Qué enseñanza quiere traer el Señor a través de esta palabra a nuestras vidas? Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, considerando sus versículos 28 y 29. Dice en el nombre de Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Partiendo de esta lectura, quiero sostener 3 puntos. La primera es la humanidad de Jesús. Al realzar la humanidad de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no era distinto a nosotros, sino que vino a esta tierra siendo hombre. La palabra dice que Él se despojó de su majestad, se despojó de todo lo que tenía y vino a la tierra siendo hombre. Jesús tenía sed en ese momento porque estaba expuesto al sol. Según los historiadores, la crucifixión de Jesús se ejecutó en las horas de la tarde. Estaba siendo golpeado por los rayos ultravioletas del sol. Había perdido mucha sangre y aparte había sido masacrado por muchísimo tiempo. Así que Jesús tenía una sed en ese momento increíble porque estaba sufriendo por el dolor, estaba en una posición muy incómoda porque ya tenía muchísimo tiempo crucificado. Entonces, la sed de Jesús es una señal de que Él estaba siendo hombre en ese momento. No tenía características especiales más que ser el Hijo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Y también tener clara cuál era su misión en esta tierra, que no era más que entregar su vida para darnos vida a nosotros. Al tener sed, se nos dice en las Escrituras que le ofrecen a Jesús un poco de vinagre. Pero estas personas no ofrecen a Jesús vinagre porque ellos pensaron en ofrecer vinagre o porque se le ocurrió esta idea. Era necesario que se cumpliera la palabra establecida ya por Dios, dicha por los profetas en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Consideramos el Salmo 22 y el Salmo 69. Dice el Salmo 22:15: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Dice el Salmo 69:21: y por comida me dieron miel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Fíjese que no solamente se cumplieron las cosas específicas que se dicen en la Biblia acerca del ministerio de Jesús, que Él iba a traer sanidad, todas las cosas que iba a hacer Jesús, sino que también vemos que se cumple la palabra en cosas tan pequeñas y específicas como la que es que Jesús le iban a ofrecer vinagre para calmar su sed. Pero Jesús no bebe el vinagre. Dice la palabra en esta versión que leemos vinagre, pero los historiadores de la palabra dicen que el vinagre realmente era una mezcla de vino con agua que se traducía como tosca. La tosca era una combinación del agua con el vino un poco agrienta. Dicen los historiadores también que esta era consumida por los soldados romanos y por las personas de baja sociedad, ya que no tenían los recursos para tomar otra cosa de mayor
precio. ¿Por qué Jesús no toma el vino? ¿Cuál era el propósito de la tosca? ¿Qué producía? Bueno, la tosca tenía un efecto analgésico en el cuerpo. Por eso Jesús decide rechazar esta tosca y no tomarla. Porque si él la tomaba, entonces la tosca aliviaría su dolor y no se estaría cumpliendo la palabra que el Padre ya había determinado y expresado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y por último, quiero tocar la parte de una historia muy interesante que vemos en la palabra del Señor. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál era la sed que tenía Jesús? Creo que esta no es la única vez que escuchamos que Jesús tenía sed. Yo creo que tú puedes recordar una historia donde Jesús se encuentra con una mujer. Sí, la mujer samaritana. Él le dice a esta mujer, dame de beber. En pocas palabras, Jesús le dijo a esta mujer, tengo sed. Pero sin embargo, cuando Jesús habla con esta mujer, quien realmente necesitaba saciar su sed no era Jesús, sino la mujer. Quien termina recibiendo el agua realmente no es Jesús, sino la mujer, porque él le dijo, yo soy el agua que salta para vida eterna. El agua que salta para vida eterna estaba en una cruz diciendo que tenía sed. Gloria a Dios. Esto es impresionante, porque esta historia con esta mujer samaritana conecta con la realidad de Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, que estaba diciendo que tenía sed, no solamente estaba hablando de una sed física que podía ser saciada con un agua que se podía tomar de un pozo o de cualquier otro lado donde existiera una fuente de agua viva, sino que estaba sintiendo esa sed espiritual que él le sació a la mujer samaritana. Esa sed que tú y yo enfrentamos cuando estábamos lejos de Jesús. Jesús tuvo sed para saciar nuestra sed. La séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La podemos encontrar en Juan 19, en su versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria al Señor. La palabra consumado proviene del término griego y esta tiene dos raíces y podemos ver que la primera es apo, que significa separación o terminación. La segunda es teleo, que significa implementar, pagar una deuda o llevar a cabo un cumplimiento. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al decir consumado es. Porque el sacrificio de nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio completo. Sí, nuestro Señor al decir consumado es, fue porque llevó a cabo el sacrificio más completo hecho por todo hombre en la tierra, porque lo hizo hecho hombre. Gloria al Señor para siempre. En el libro de Levítico, desde su capítulo 1 hasta su capítulo número 6, podemos ver que se encuentran cada uno de los sacrificios en la ley mosaica, en la ley que el Señor le entregó a Moisés para que el pueblo judío pueda dirigirse por cada una de esas leyes. El asunto fue que el hombre no fue capaz de poner por obra, de cumplir a cabo, de llevar a cabo cada una de las leyes establecidas de manera permanente para el pueblo judío. Tuvo que venir alguien a cumplir lo que tú y yo no pudimos cumplir. Gloria al Señor para siempre. Y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que tuvo la capacidad. Él fue el único que tuvo el amor. Él fue el único que tuvo la entrega. Él fue el único que pudo completar en sí solo cada uno de los sacrificios que tú y yo, gloria al Señor, que lo que han de venir, que lo que pasaron no pudieron completar. Por eso el sacrificio del Señor fue el sacrificio perfecto. Nosotros podemos ver una lectura que se encuentra en el libro de Hebreos y quiero que la compartamos, que se encuentra en el libro de Hebreos en su capítulo 10 desde su versículo 8, que dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ser quitados por los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Una lectura impresionante. Dice la palabra que acabamos de leer que el Padre estaba cansado de ofrenda. Él dice en su palabra que sacrificio, gloria al Señor, y ofrenda ya Él no quería. Y nosotros nos podemos preguntar por qué no lo querían. Porque todos los sacrificios y toda la ofrenda que se hacían no eran perfectas. Y el Señor estaba cansado de que el pueblo sea imperfecto con todo lo que hace. El hombre jamás pudo completar a cabo la ley dada al pueblo de Dios a través de su siervo Moisés. Gloria al Señor para siempre. Tuvo que venir alguien, gloria a Dios, para cumplir en él cada una de esos sacrificios que tú y yo y nuestros antepasados no pudieron cumplir. En él cargó toda la culpa, todo el pecado, gloria a Dios, todo el sacrificio, toda la ofrenda, toda la paz, todo lo que nosotros no pudimos hacer, Él lo cargó sobre Él y lo llevó a la cruz, gloria al Señor para siempre. Y ojalá nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, gloria a Dios, yo tengo que compartir esta lectura contigo, gloria al Señor. En segunda de Timoteo 3:7 dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos de aclarar y decir bien claro que el apóstol Pablo terminó su carrera como apóstol aquí en la tierra. Pero el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no tiene ninguna comparación con ningún ser humano. Porque inclusive para que el apóstol Pablo pudiera llevar a cabo su carrera, tuvo Jesucristo que morir por él también en la cruz del Calvario. Lo que te quiero decir es que como el apóstol Pablo también pudo, nosotros también podemos. En Cristo, gloria al Señor, tú y yo podemos llevar a cabo hasta el final nuestra carrera en Cristo Jesús, porque Él fue el sacrificio perfecto y nosotros en Él podemos vencer, porque Él venció, gloria al Señor, para que nosotros en Él también podamos vencer. En Él fue cumplida toda la ley, en Él fue cumplido toda clase de sacrificio en la cruz del Calvario, y nosotros podemos todo en Él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor llevó a cabo un impresionante sacrificio, y cuando se encontraba en esa cruz y cuando se encontraba en ese madero, gloria al Señor, cuando pudo haber acabado todo lo que el Padre le entregó que hiciese, Él pudo decir, Padre, consumado es. Y en esta hora yo le quiero pedir al Señor que nos permita y nos dé la fortaleza, que al final de nuestra carrera nosotros podamos decir, Señor, he acabado mi carrera, he terminado, gloria al Señor, con mi propósito en la tierra, no como quise yo, sino como tú quisiste que yo lo hiciera. Gloria al Señor para siempre. El sermón de las 7 palabras, dicha por Jesús en uno de los momentos más cruciales de su vida. El apóstol Lucas, en el capítulo 23, versículo 44 al 48, describe el horror, el terror y la humillación de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba no en el monte de los olivos,
estaba precisamente en el lugar donde el diablo, donde su enemigo Satanás no quería llegar, no quería que él llegara. Recuerde una ocasión cuando Jesús dijo que iba a pasar por todo lo que estaba pasando allí en el Gólgota, y emocionalmente uno de sus discípulos, más bien Pedro, le dijo: Señor, que no te suceda nada. Cuando Jesús le da la respuesta, una respuesta aterradora, pero a la vez esperanzadora, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú sabes muy bien que aunque mi carne no desea llegar al lugar, pero ya yo aclamé por mi Padre para que Él haga su voluntad y no la mía. Lucas lo describe de esa forma. Lo especifica que cuando Jesús ya estaba en la agonía de su muerte, la última palabra, sí, la última palabra de Jesús al morir fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Lucas que cuando lo dijo, expiró. Decirlo, hablarlo, describirlo, el horror, el escenario, el drama que se vivió allá en el Calvario, decirlo, predicarlo es fácil, pero vivirlo de la manera tan cruel, de la manera tan sanguinaria, que nuestro Señor Jesucristo lo pudo realizar, no tiene realmente, amados, no tiene con qué nosotros pagarle lo que Él hizo. Usted que me escucha, Jesús no merecía morir. Él no merecía morir de la manera que lo hizo, pero lo hizo. Lo hizo por mí, lo hizo por usted. Dice las Escrituras que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero dice la Escritura que Jesús tomó nuestro lugar. Sí, tomó tu lugar al igual que tomó el lugar de Barrabás. Recuerde que una multitud tuvo una elección, la peor, pero también fue una elección que tuvo vida, no solamente para aquel hombre llamado Barrabás, sino también para nosotros, porque por medio de esa elección, cuando el pueblo gritó que suelten a Barrabás y que crucifiquen al fariseo, al israelita, a aquel hombre que todos los demonios le temían, aquí Jesús estaba ya colgado en el Gólgota. Las 7 palabras que Jesús habló, no la habló en el monte de los olivos, la habló crucificado, la habló ya entregando su vida al Padre, la habló ya no para hacer milagro, aunque los fenómenos naturales incomprensibles antes de Jesús morir colgado en el Calvario, la misma naturaleza estaba gritando. Hubo milagro, no hecho por Jesús. Yo me imagino que pasó, dice la Escritura, que cuando Jesús estaba colgado en el madero, hubo silencio por 3 horas. Sí, 3 horas. Hubo un silencio. Hubo una oscuridad total. ¿Por qué la oscuridad? El pecado que Jesús estaba llevando allá en el Calvario. Fueron lo mío, fueron lo tuyo. El pecado es sinónimo de oscuridad. Alguien tenía que llevar esa oscuridad. Jesús lo hizo para darme vida y para darla en abundancia. Si Jesús no hubiese muerto, nosotros estuviéramos aquí haciendo nada. Si Jesús no hubiese muerto, nosotros todavía estuviéramos muertos
en nuestros delitos y pecados. Muchas personas admiran, hasta yo admiro lo que Jesús hizo. Sanó enfermos, levantó muertos, pero el ministerio de Jesús era más fuerte que ese. La misión de Jesús fue una misión que solamente Él, único y exclusivamente Él, tenía que hacerlo. Morir no solamente por Barrabás. Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. El sufrimiento fue terrible. La humillación de Roma. Sí, Roma humilló a Jesús. Se burló de Jesús. No solamente Roma, también su propio pueblo, los judíos, se burló de Jesús. Se burlaron de Jesús. Y para el colmo de los males, uno de sus compañeros de sufrimiento, un ladrón, también se burló de Jesús. Amigo, por encima de todas esas burlas, por encima de todo ese sufrimiento, Jesús nunca perdió su misión, nunca perdió su perspectiva, lo que Él le correspondía hacer, y lo hizo. Dice la Escritura que cuando Él llegó al Calvario, sus últimas palabras fue: Padre. Fíjese, habló con su Padre. Exclamó en gran voz, dice Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, lo que te prometí que iba a hacer, lo hice. La obra que me diste y que me dijiste que hiciera, lo hice. Ahora todo está terminado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Los demonios, me imagino que el escenario espiritual estaban en guerra. Hasta ese momento, cuando Jesús entregó su espíritu, los demonios estaban que chillaban. Los demonios sabían perfectamente que aunque humanamente había una derrota, pero espiritualmente el Cordero de Dios había triunfado, porque su misión era morir en la cruz del Calvario por mí. Morir en la cruz del Calvario por ti. Ese sacrificio no fue en vano. Hoy, en este momento, Jesús quiere que tú vengas a Él. Llega al Calvario, porque todavía esa sangre preciosa que Jesús derramó allá en el Gólgota sigue fluyendo y sigue dando vida, y dátela en abundancia. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Jesús tiene sus brazos abiertos para ti y te dice: hijo mío, hijo mía, si escucha hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Calvario está abierto. La vida está abierta. Jesús tomó tu lugar. El tuyo será entregar tu vida a aquel que la entregó por ti. Dios te bendiga.